¿Dónde? Segundo de Pedro, capítulo 2. ¿Cómo están todos? Bien, bien. Bueno, sientes, hermanos, bienvenidos a casa. Un día más, un día hermoso que nos da el Señor. Y antes de comenzar, quiero leerles. Nos dice la palabra de Dios que en los últimos días va a haber falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores que van a tratar de engañar a la gente. Y la van a engañar, muchos la van a engañar. Porque a la gente le gusta que le digan lo que le gusta oír, ¿verdad? ¿A quién de nosotros no nos gusta que nos digan cosas agradables? Cosas bonitas como qué guapo te ves ahora. Uy, qué hermosa se ve, hermana. ¿Se ha quitado años o qué? ¿Cómo le hizo? A todos nos gusta, ¿verdad?, que nos den por nuestro lado. Y los maestros falsos saben cómo tratar a la gente y atraerla y engañarla para luego explotarla. Entonces, por eso la iglesia está un poco dormida o a veces muy dormida y no se dan cuenta que los que están detrás del púlpito a veces son lobos vestidos de ovejas y que enseñan cosas que no son bíblicas. Enseñan bastantes que son verdad, pero luego las van torciendo y van engañando a la gente. Pablo le dijo a los corintios, voy a leer de 2 de Corintios 11:3, le dijo a los corintios que se cuidaran de los falsos profetas. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Se dan cuenta que la serpiente, quién es la serpiente? El diablo, ¿verdad? Satanás. Es muy astuto, engañó a Eva, ¿verdad? Le dijo: ¿en verdad dijo Dios que no puedes comer de todo árbol del huerto? Dijo ella: no nos dijo eso, pero que no podemos tocarlos. Dios no lo dijo que no los podían tocar. Inmediatamente empezó ella a caer en la trampa y de ahí empezó todo el problema. El versículo 13 y 14 del mismo capítulo nos dice la palabra: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Creen ustedes que Satanás se puede aparecer como una persona, como un ángel, como un santo, como una virgen? Todas las apariciones que ven por todo el mundo no es la Virgen María. No es la Virgen María. Son demonios que engañan a la gente. Y lamentablemente en nuestros países eso abunda. Cada pueblo tiene un santo o una virgen, ¿verdad? Todos. Y lamentablemente la gente lo cree. ¿Por qué? Porque no estudian la Biblia. Porque si leyeran la Biblia y llegaran a Éxodo capítulo 20, se darían cuenta que los primeros 2 mandamientos los están violando en sus iglesias. Porque dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Todo lo que no es Dios, todo lo que ponemos a un lado de Dios, aparte de Dios, es un Dios. Puede ser nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra padre, nuestra madre. Puede ser nuestro trabajo, puede ser nuestro dinero. Todo lo que no es Dios, lo ponemos en su lugar. El segundo mandamiento dice: no te harás imagen de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás o las adorarás. Eso lo vemos en todos nuestros países también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia no enseña la Biblia. Por eso la gente está en la oscuridad y no se dan cuenta que están violando la verdadera palabra de Dios. Por eso nos dice que tengamos cuidado, porque Satanás se aparece como un ángel de luz y dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué sucedería ahorita si de pronto apareciera aquí un ángel brillante, radiante? Estaríamos todos impresionados, ¿verdad? Tal vez como
algunos de los que se les aparecían, los en la antigüedad, Gedeón, Daniel, Juan, que se les aparecieron ángeles, ¿cuál fue su primera reacción? Caer de rodillas, caer y adorarlos. Y les dijeron los ángeles, no hagas eso, adora a Dios, adora a Dios. Y es el problema que tenemos en nuestros países, en nuestra cultura, que no, en lugar de adorar a un Dios todopoderoso, celoso de su gloria, nosotros la compartimos con otros ídolos que no son Dios. Por eso nos advierte. Ahora vayan conmigo a 2 de Pedro 2 y vamos a estudiar este capítulo donde Pedro da bastante advertencia de lo que viene, de lo que ya estaba sucediendo, pero sabía que unos años más después de que él muriera, porque Pedro sabía que iba a morir pronto, el Señor se lo había dicho, y le había dicho antes, cuando estés viejo, van a estirar tus brazos y te van a llevar a donde no quieres ir. ¿Qué pasó? Lo crucificaron, ya que lo iban a crucificar, pidió que lo crucificaran con la cabeza para abajo, porque dijo, no soy digno de morir como mi Señor. También según la historia, no está en la Biblia, pero según la historia, también a su esposa la mataron, o no sé si la crucificaron, pero ambos murieron como mártires por servir a Dios. Ahora comencemos en el capítulo 2 de 2 de Pedro. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán, miren, encubiertamente herejías. No lo dicen abiertamente, lo hacen discretamente, encubiertamente, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Les he dicho antes, si ven en televisión pastores, servicios en español, ¿se dan cuenta que siempre están pidiendo dinero? Todo es acerca de dinero. Si necesitan un milagro, si necesitan un favor de Dios, den una buena ofrenda. ¿Dónde está eso en la Biblia? No está en la Biblia, ¿verdad? Dice la Biblia sobre las ofrendas, dice que dé uno alegremente. Dios ama al dador alegre. Dice, no lo hagamos por compulsión o por fuerza o por engaño. Hagámoslo por agradecimiento de todo lo que nos ha dado. Luego dicen, hay pastores, el otro día estaba yo viendo unos en inglés, porque también compartí eso en el servicio de inglés, donde dice un pastor de una iglesia de miles de gente, dice, según el milagro, que sea tu semilla. ¿Quieres algo grande? Tienes que dar algo grande. Y los hay en español y en inglés, y en todos los otros idiomas, porque falsos maestros y falsos profetas y pastores que son lobos vestidos de ovejas, están para estafar a la gente. Y aquí claramente nos lo dice. Y por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda. Eso es lo que les espera. Y su perdición no se duerme. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. ¿Cuáles son los ángeles que cayeron? En Génesis capítulo 6 habla de los ángeles que se casaron con las mujeres humanas. Ángeles perversos que se habían rebelado contra Dios. Y saben que a esos Dios los tiene en cadenas de oscuridad. Son tan malos. Imagínense nada más qué tan mal estaba el mundo en este tiempo. Ahorita decimos que las cosas están mal, ¿verdad? Vemos tanta pudrición y porquería en la televisión y donde quiera. Pero piensen en esto, cómo estaría en ese tiempo que solamente 8 personas se salvaron y Dios mandó el diluvio y mató a toda la gente, incluyendo a todos los pobres animales también. También ellos la pagaron por los pecados del hombre. Estaba tan mal que Dios dijo, tengo que raer
tengo que acabar con toda esta gente porque solamente piensan en lo malo continuamente. Y Dios destruyó, y estos ángeles perversos están reservados para el juicio. Dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Y saben qué? ¿Por qué puso Dios el arco iris en el cielo? Una promesa que le hizo a Noé y a toda la creación, los animales que tenía con él y su familia, que nunca más iba a destruir el mundo con agua. Pero saben que sí está reservado para ser destruido por fuego. En carta de Pedro, en el siguiente capítulo vamos a ver que toda la creación, todo el mundo, todo va a ser en un instante, como hagan de cuenta una bomba atómica. Va a ser todo destruido porque todo lo que está creado de átomos. Son tan pequeños que no los podemos ver. Las moléculas del agua están creadas por moléculas y todo lo físico es átomos. Y se mueven tan rápido que parece que son sólidos. ¿Saben que este púlpito es más vacío que sólido? Dicen, caramba, ¿de cuál tomó el pastor anoche? En verdad, se mueven tan rápido los átomos que parece que fuera sólido. Pero es un movimiento inmensamente rápido de los átomos. Y los átomos tienen la habilidad, la potencia de en sí mismos de explotar. Eso es lo que es una bomba atómica, cuando el hombre supo cómo separar, cómo dividir los átomos. Y eso es lo que creó la explosión en Hiroshima, que mataron cientos de miles, en Nagasaki. Y ahorita los países del mundo están armados hasta los dientes con bombas atómicas. Y Dios mismo va a dar la orden, y aún todo lo que existe va a ser destruido por fuego. Porque el pecado ha manchado todo. ¿Saben que Satanás todavía tiene acceso al cielo? Y ángeles perversos, demonios, tienen acceso al cielo. En 1 de Pedro 3:18, les voy a dar varias referencias. 1 de Pedro 3:18 y 19 dice la Biblia. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Versículo 19, muy importante. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Estos son demonios que están encarcelados, eran tan perversos que Dios los encadenó. Dios los encadenó. Ahora Colosenses 2:14 y 15 dice la Biblia sobre el pecado, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, que era todos los decretos de todos nuestros pecados. Y miren en el 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, el mundo creyó que Jesús fracasó. ¿Saben que el mismo Papa ha dicho eso, que la cruz fue un fracaso? No, la cruz fue la victoria de Cristo. Porque Él tomó nuestro lugar en la cruz. Nosotros merecíamos ser los que estábamos condenados al infierno. Nosotros somos los que pecamos. Y nosotros merecíamos ir a la cruz. Pero Él tomó nuestro lugar en la cruz. Pero dice en el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente que había vencido. Jesús, cuando murió en la cruz, descendió a como dicen, los infiernos, a enseñarles, a mostrarse ante todos los demonios que había vencido. Miren, ahora en Judas capítulo 6, bueno, este es solamente un capítulo, es
Judas 6, es el que está antes de Apocalipsis. Si llegan a Juan, primera, segunda y tercera, y luego está Judas. Versículo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. 7. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Saben que nosotros no tenemos el derecho de maldecir y darle órdenes a los demonios o a Satanás? ¿Y no han oído a veces pastores que dicen, vamos a atar a Satanás? ¿No lo han oído? Vamos a atar a Satanás. Le vamos a tumbar los dientes. Yo fui a una iglesia de esas unas cuantas veces antes de recibir a Cristo. Y supe que estaba en la iglesia equivocada. Dije, no. ¿Por qué? Porque la Biblia dice estos soñadores rechazan la carne y blasfeman de las potestades superiores. Pero miren enseguida, el versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Miguel es el arcángel más poderoso de todos los ángeles y arcángeles en el cielo. Y él mismo no se atrevió a proferir una maldición contra Satanás, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Nosotros no tenemos ese derecho, no tenemos esa autoridad. Y pastores que dicen eso es porque no conocen la Biblia o no la respetan. Pero nosotros no tenemos ese derecho. Solo Dios tiene ese derecho. Porque de nuevo en el versículo 9 dice, cuando estaba disputando con él, con el diablo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y luego sigue adelante, dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las cuales por naturaleza y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Nosotros podemos orar y pedirle a Dios que Él aleje al demonio de nosotros, aleje a sus demonios que andan tras nosotros, pero solamente Él tiene el poder. Solamente Él tiene el poder. En Mateo 8:29, el Señor Jesús tuvo un encuentro, tuvo varios encuentros con los demonios y los expulsaba de las personas que estaban poseídas. Y miren aquí cuando el Señor Jesús echó uno de esos demonios, lo que le dijo en el versículo 29 de Mateo 8. Y clamaron diciendo a los demonios, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Porque ellos mismos saben que ellos van a terminar primero en el infierno y después en el fuego eterno por toda la eternidad, que es el lago de fuego. Ellos mismos sabían, le estaban pidiendo a Jesús. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. ¿Por qué? Porque sabían que Jesús era Dios. Ellos mismos dijeron, tú eres el Hijo de Dios. Y se dan cuenta que siempre que los demonios querían revelar quién era Jesús, Jesús los callaba. Porque Jesús no iba a permitir que los demonios evangelizaran por Él, que hablaran que Él era el Hijo de Dios. Sin embargo, la mujer samaritana, a ella sí le reveló quién era Él, ¿verdad?
Cuando le dijo, dame agua, dijo, tú siendo judío me pides a mí una samaritana. ¿Sabe por qué? Dice, porque los samaritanos y los judíos no tenían relación, no se llevaban bien. Dijo, si supieras quién es el que habla contigo, yo te daré agua viva. Dijo, pues dame agua para no volver a venir a este pozo, ¿verdad? Dijo, cuando venga el Mesías, dijo, él nos va a declarar todo. Dijo, yo soy con el que habla contigo. A ella se le reveló quién era él. Los demonios tenían que obedecerlo. Siempre que él daba una orden, los demonios salían corriendo. Entonces, es lo que nos advierte ahora Pedro, y nos dice que hay quienes tratan de controlarlos y ordenarles lo que tienen que hacer. Los demonios saben lo que han de hacer, se han de reír de ellos. Dicen, qué ignorante. No sabe su Biblia que está predicando, porque está diciendo cosas que no son. Continuemos en 2 de Pedro 2, dice en el versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, ¿recuerdan su familia? Trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Saben lo que dice la Biblia? Que descendió fuego del cielo y azufre. Y azufre, algo muy interesante. ¿Por qué azufre? Porque el azufre se le pone en un cerillo, son como unas piedras de diferentes tamaños. Si le ponen un cerillo, un encendedor, se prenden. El otro día yo vi un documental, estaba un arqueólogo, un cristiano que fue y encontró las bolas de azufre y le puso la lumbre, inmediatamente se encendieron como si fueran algo que se puede quemar. Y eso es lo que destruyó la ciudad. ¿Saben que en el área donde estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra y otras más, en la planicie, hay también cera, hay petróleo, hay chapopote, y ese arde. Y hay también el azufre que también arde. Y Dios, los ángeles, cuando sacaron a Lot de la ciudad de Sodoma y de Gomorra, ¿qué es lo que hicieron? Destruyeron las ciudades. Y vamos a llegar ahí, vamos a encontrarnos con Lot. Dice que los condenó, dice en el versículo 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y a mí me sorprende que dice lo que dice de Lot, porque Lot, recuerdan, Lot era el sobrino de Abraham. Eran tan ricos los dos, que tenían tanto ganado, tantas cabras, tantas ovejas, que ya no podían alimentarlas en el área juntos. Entonces se separaron, le dijo a Abraham, dijo, escoge. Tú escoge, si escoges para el sur, yo me voy al norte. Si escoges al este, yo me voy para el oeste. Y dice, y vio la planicie de Sodoma y de Gomorra, que verde, bonito, el pasto, todo. Y es lo que eligió. Y dice que puso su tienda hacia Sodoma. Después lo vemos, está en Sodoma. Después lo vemos sentado en la puerta de Sodoma, que eran los edificios, la entrada de la ciudad. Tenían, cuando dice que era como una puerta, no es una puerta, eran edificios, hagan de cuenta, donde estaba el palacio de gobierno, donde se hacían los negocios, todo. Era un lugar donde solo los poderosos, influyentes, o que estaban en el gobierno podían estar. Ella estaba ahí con ellos. Y eso es lo que tiene el pecado. Primero lo vemos de lejos, luego nos le vamos acercando, porque se ve atractivo. Satanás sabe lo que nos gusta.
Satanás tiene miles de años estudiando la naturaleza humana y sabe nuestras debilidades. ¿Cuántos les gusta pescar? ¿O han pescado alguna vez? ¿O les gustaría pescar? Yo no pesco más que resfriados. Yo no pesco nada. Una vez fui con mi suegro y mi cuñado, tenía una lancha mi suegro y fuimos allá en San Pedro al mar y pesqué 2 o 3 pescados. Es lo que he pescado en toda mi vida. Pero ¿saben lo que hicimos? Ellos ya sabían, llevamos unos gusanos, porque es lo que les gustan los peces. Gusanitos porque se mueven. Y con eso caen en el anzuelo. Es lo mismo que usa Satanás con los seres humanos. Estudia cada uno, tiene sus demonios que estudian a la gente y saben lo que le atrae a cada persona. Por ejemplo, hay quienes, por ejemplo, les gusta fumar. Hay quienes les gusta tomar. Hay quienes les gustan las drogas. Hay quienes les gusta la lascivia, andar de mujer en mujer o de hombre a hombre. Y Satanás sabe, sus demonios, cuál es la debilidad de tal persona. Y se lo pone enfrente. Porque sabe que eso lo va a hacer caer. Lo va a hacer caer. Es astuto. Como les digo, tiene mucho. Entonces Lot se fue acercando y al rato, y si le molestaba tanto desde la nefanda conducta de la gente ahí, de los inicuos, ¿por qué no se fue? Déjenme decirles por qué. Le estaba yendo muy bien ahí. Ahí estaban sus negocios, ahí tenía su mansión. Y si era rico, se imagina la casa que tenía. Por eso cuando los ángeles los sacaron de la mano porque no se querían ir, agarraron a su esposa, a sus hijas, los yernos no creyeron, se burlaron de él, de los ángeles. Los agarraron de la mano y los sacaron, y la esposa le dijo que no voltearan para atrás, y ella volteó para atrás. ¿Saben por qué? Ella salió de Sodoma, pero su corazón todavía estaba en Sodoma. Todo lo que tenía se iba a quemar, se iba a destruir. Salieron sin nada más que la ropa que llevaban puesta. ¿Se dan cuenta que no es bueno? Por eso nos dicen en el Salmo 1, es más, vayan conmigo al Salmo 1. Habla sobre esto. De cómo lo que no, fíjense en la progresión de lo que está hablando el Salmo 1, los primeros 3 versículos. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no andaba con la chusma, no se juntaba con la chusma. Dice, no anda en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ya se está acercando, ya anda con ellos ahora. Ya anda con ellos ahora. El que anda, el hombre justo no lo hace, pero el otro sí lo hace. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿se dan cuenta? El progreso primero los ve de lejos, luego se para a hablar con ellos, camina con ellos, ahora ya está sentado con ellos. El hombre bueno no hace ninguna de estas cosas, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo va a ser? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Pero el que se compromete va a caer, va a caer. Vamos adelante, regresen conmigo a 2 de Pedro, versículo 9. Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el castigo del día del juicio? Todos los demonios van al infierno y todos los que los siguen también van al infierno. Todo el que rechaza a Cristo como su Señor y Salvador va al infierno también. Por eso dicen que van a ser castigados en el día del juicio. Todos los injustos. Déjenme decirles, hay gente que le comparten el Evangelio y le dicen, solamente tienes que hacer esta oración conmigo. Repite conmigo, Padre nuestro, perdóname por mis pecados. Repiten la oración. Primero levantan la mano que sí, luego hacen la oración. El lunes vuelven a trabajar y hacen lo mismo que hicieron la semana pasada. Hablan igual que hablaban la semana pasada. Andan en las cosas que andaban antes igual.
Y si les dicen, oye, pues que no eres cristiano. Oh, sí, sí soy cristiano, hice la oración. Pero ¿por qué no has cambiado? ¿Por qué no has cambiado? Una persona que cambia, hagan de cuenta que oye el Evangelio y tiene que arrepentirse. Decir una oración, simplemente hablarla, no cambia el corazón. Uno tiene que arrepentirse de sus pecados y decidir en ese momento que ahora va a morir a la carne y va a vivir para Cristo. Ahí se ve la diferencia, porque el lunes llega al trabajo con una sonrisota y los otros todos de mal genio porque es lunes y nos falta toda la semana hasta el fin de semana. Y lo ven contento, lo ven alegre y dicen, oye, ¿qué te pasó a ti? Nada, ¿por qué? Te ves diferente. Al rato cuando se ponen a hablar sus bromas, sus chistes sucios o hablar de lo que hicieron la semana, este cristiano se aleja de ellos. Y le dicen, oye, ¿por qué te retiras? Dice, porque no quiero oír esas cosas. Ahora ya no me gustan. Ahora ya no me gustan. Y no es que quiera hacerse el santo, simplemente va a actuar diferente porque ahora ya no es la misma persona. Hay alguien aquí que me compartió su momento cuando vino Cristo. Andaba con todos y hablaba como todos hasta que recibió a Cristo, y el lunes fue al trabajo y le notaron algo diferente. Y había cambiado su vida. Todo el que cambia de vida. Si hace la oración y es sincera, va a continuar con el Señor para siempre. Va a tener problemas, va a tener enfermedades, va a perder su trabajo tal vez, pero va a vivir para Cristo desde ese momento. Y va a poder decir como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque debe de haber un cambio visual, evidente de que esa persona ha cambiado. De lo contrario, miren lo que dice el versículo 10. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Cuando hablan de las potestades superiores, maldicen a todos los demonios, los arrojan, los encadenan, los esclavizan, porque no saben lo que dicen. Porque no saben lo que dicen. Versículo 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¿Recuerdan lo que les leí en Judas? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Los ángeles no se atreven a proferir maldición sobre los demonios. Pero los ignorantes sí lo hacen, pero no tiene ningún efecto. Versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Es muy triste cuando conocemos a alguien que vive en pecado y continúa en pecado y muere en su pecado. Podemos decir, de acuerdo a la palabra de Dios, esa persona se fue al infierno. Claro, cuando hacen su funeral, nunca he oído yo, aunque he leído, pero nunca he oído a un pastor o a un sacerdote que diga, este fulano se fue al infierno. Siempre tratan de disimular, de decir algo agradable a la familia, darle un poco de esperanza. Pero si la familia sabe la verdad, y uno sabe la verdad, me dice, ese se fue al infierno. Porque como vivió, murió. Vivió en pecado, murió en pecado. Y qué triste saber que alguien se va al infierno. Por eso les digo, hermanos, siempre oren por sus seres queridos. No dejen de orar por ellos, nunca hasta que vengan a los pies de Cristo. Dice, bueno, ¿y qué tal si muero y no lo vi? No lo vi o no la vi venir a Cristo. Yo he sabido de personas, de muchachos, de hijos e hijas, que en el día del funeral de su madre o de su padre,
vinieron a Cristo, llorando, arrepentidos. Uno en especial, que es hijo de una señora que se sentaba aquí todos los domingos, estaba aquí 15, 20 minutos antes del servicio, aquí estaba. Todos los domingos no fallaba. Tenía el pelo blanco, era una señora de, creo que era Tunisia, por allá, un país de Europa, del Medio Oriente. Hablaba 5 idiomas. Hablaba español, pero bien. Y ella oraba por su hijo y por sus 2 hijas. Oraba y oraba. Murió, una vino a Cristo, el hijo y la hija no. El día de su servicio, el hijo estaba ahí quebrantado, llorando, pidiéndole perdón a Dios. Y dijo, mi mamá no lo vio, pero un día me verá. Aún después de muerta, el hijo vino a sus oraciones lo alcanzaron en ese día. Por eso les digo, nunca sabe uno cuándo la persona se va a arrepentir. Nunca hay que dejar de orar por ellos. Versículo 13 dice, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. ¿Saben que estas son gentes que van a la iglesia? Es más, ¿saben una cosa? Los demonios, o por decir el chamuco, ¿verdad? Decimos, nunca falta la iglesia, porque es donde hacen su trabajo, distrayendo a la gente, diciéndole, no te arrepientas, goza la vida, tienes mucho tiempo todavía, estás joven, ¿eh? Si ahorita te entregas al Señor, te vas a privar de tantas cosas buenas. El diablo es astuto. El diablo trató de destruir la iglesia cuando comenzó persiguiéndola, ya que no la pudo destruir bajo persecución porque la iglesia seguía creciendo y la iglesia se estaba purificando con la persecución. Se infiltró en la iglesia y la pervirtió por dentro. Por eso lo que le llaman la Edad Media, en inglés le llaman the Dark Ages, la edad de la oscuridad, porque la Biblia no la tenía la gente, los sacerdotes no enseñaban la Biblia y a los pastores había todavía iglesia cristiana, pero era perseguida aún por la iglesia católica. Miles y millones murieron perseguidos y sucede todavía en otros países. Ellos tenían sus Biblias, pero si los encontraban con una Biblia, los arrestaban. Y no estoy hablando mal de la iglesia católica porque no me cae, no. Estoy hablando de la historia, así ha sido la historia. Y también las iglesias protestantes han perseguido a otros. Así es que todos estamos con las manos sucias por perseguir a los inocentes. Pero la Biblia desapareció por cientos de años hasta que vino la Reformación. Vinieron algunos ingleses y alemanes y franceses que empezaron a traducir la Biblia bajo persecución a los idiomas de la gente, porque querían que la gente tuviera la Biblia. Y los persiguieron, a unos los mataron, otros los quemaron en la hoguera por traducir la Biblia. Y eso trajo un avivamiento en los países europeos y de ahí vino para acá. Y todavía sigue la persecución. ¿Saben que México es uno de los países donde hay persecución contra el cristianismo? Sobre todo en el sur de México. Leí la historia en una de las revistas que recibimos de la iglesia perseguida en un pueblo allá en Oaxaca. Había una iglesia cristiana y el mismo sacerdote alarmó a la gente, alborotó a la gente y fueron con machetes y descuartizaron al pastor. Todavía existe la persecución. Yo conocí a un señor allá en Yucatán. Fuimos a una tienda de pieles donde compré mi mochila y vi que había una Biblia en un idioma que yo nunca había oído. Y vi al señor y a la hija. El señor no hablaba español.
La hija sí lo hablaba bien. Y le dije, ¿tienen una Biblia? ¿Y son cristianos? Me dijo, sí. Les dije, me dijeron de qué tribu eran, cuál era su idioma y todo. Y dije, ¿de dónde vienen? De Oaxaca, de aquella región. Y dije, ¿y qué andan haciendo acá? Dijo, tuvimos que salir huyendo porque nos querían matar. En Oaxaca, en México, en Tamaulipas, todo eso, dijo, nos querían matar. Y por eso nos vinimos para acá, a Yucatán. O sea, todavía existe la persecución en México. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica quiere tener el control absoluto de toda la gente. Yo le dije a mi hermano, dije, me gustaría un día ir a mi pueblo y compartir. Dijo, te sacan ahí, pero rapidito así. Te medio matan si te atreves. Y es verdad. Es verdad. ¿Por qué? Porque la gente tiene tanta fe en la Virgen y en los santos, que hacen a Dios a un lado. Y se los digo por experiencia. En mi pueblo la fiesta de la Virgen dura más de una semana o 2 semanas. El día de Cristo Rey es solamente un día. Para la Virgen, castillos, cohetes, ristras, fiestas, música, comida, de todo hay por lo menos una semana. Para Él, muy poco. En eso lo vemos. Y a mí me parte el alma porque tengo muchos parientes que están ahí y no saben la verdad. Y no saben la verdad, y me imagino que ustedes también tendrán parientes. Y la Biblia por eso nos abre los ojos y nos dice que todas esas cosas son idolatría. Todo eso es idolatría. Y Dios detesta la idolatría como una pareja casada detesta que su compañero o compañera le traicione, que cometa adulterio, ¿verdad? Lo peor en una pareja que puede suceder es el adulterio. Dios lo considera adulterio espiritual cuando compartimos nuestro corazón con alguien que no sea Él. Versículo 2 dice, pero estos hablando de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, y que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Son hijos de maldición. Recuerdo la iglesia en Guadalajara, había una iglesia muy grande, se llamaba La Luz del Mundo. La Luz del Mundo, algunos lo habrán oído. Miles de gentes. Y el pastor estaba abusando de las muchachas de la iglesia. Gracias a Dios lo agarraron y está en la cárcel. Creo que ya hasta murió. Creo que el hijo tomó su lugar. Pero sucede eso. Es lo que dice aquí, que habituados a la codicia, seducen a las almas inconstantes. Eso quiere decir que abusan físicamente de las almas ahí en la iglesia. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y hemos leído eso, está en el libro de Números, un profeta de Dios que venían los judíos hacia la tierra prometida y pasaron por una región, y el rey de esa región le dijo al profeta, mira, te pago porque maldigas a tu pueblo. Y él trató, y cuando quiso maldecir al pueblo, le salían bendiciones, ¿verdad? Y lo llevó al cerro, dijo, ahora sí maldícelo, le salían bendiciones. Pero dijo el profeta, ya sé cómo lo voy a hacer. Dijo, trae a tus muchachas y tráelas al campamento donde están los hombres y que los seduzcan. Y es lo que hicieron y cayeron en el pecado y Dios mató miles y miles de ellos. El diablo sabe de nuevo las debilidades del ser humano. Versículo 16 dice, y esto me gusta, este profeta, que era profeta por dinero, y dice, y fue reprendido por su iniquidad,
Pues una muda bestia de carga, un burro, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Saben por qué? Porque se le apareció un ángel y el burro se hacía para un lado, le pegó en el cerro, le lastimó la pierna y le empezó a dar golpes. Al burro le dijo, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Porque él no había visto al ángel. A un burro le habló. O sea, era más burro el profeta que el burro. La mera verdad. Dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El que se deja llevar por un pecado es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado. Dice 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Ese es peor que la segunda esclavitud, porque todos cuando nacemos pecadores, ¿verdad? ¿O nomás yo? No creo que estoy acompañado también, ¿verdad? Pero una vez que oyeron el Evangelio y lo rechazan, caen en el pecado, ahora son más esclavos de lo que eran antes. Y miren cómo dice el versículo 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el lodo. ¿No han visto un perro que vomita y al rato regresa y se lo vuelve a comer? Pues tal vez Antonio no, pero los míos sí. Le di de comer a uno de mis perros, se comió algo y al rato fui afuera. Ay, este perro. Dijo, ahorita vuelvo a limpiarlo, y cuando regresé a limpiarlo ya no estaba. Y me recordó esto y ahora lo estamos estudiando. Qué interesante, porque la Biblia nos dice la verdad. Hay quienes así viven su vida. Dejan el pecado y vuelven al pecado. Dejan el pecado, vuelven al pecado. Como el perro que vuelve y se come lo que vomitó. Una chancha, chancho, cerdo, puerco, lo que le llamen uno. Le dan un buen baño, la perfuman, le ponen maquillaje, la visten. ¿Y qué es lo que hace cuando la sueltan? Se regresa al lodo otra vez porque, ay, tan sabroso que se siente ahí, ¿verdad? Es donde pertenece. Es su naturaleza. Y el hombre o la mujer también, disculpen las hermanas, pero la mujer también peca. Si lo que uno hace lo que le gustaba antes, que es pecado, y después vuelve al pecado y dice, ah, caramba, lo que me estaba perdiendo. Y pues vuelvo otra vez al lodo, ¿verdad? No, hay que ser, ¿saben la diferencia entre una puerca o un puerco y una oveja? Una oveja si cae en el lodo se sale en cuanto puede y se empieza a sacudir. Porque no pertenece ahí. Pero la puerca dice, hasta que llegué, aquí sí me gusta. Aquí me siento en casa. Y es la persona que se siente en casa en el pecado. Que no le molesta lo que está haciendo. No le molesta ofender a Dios. Y sabe lo que dice la Biblia, pero dice, ahí luego lo arreglo. Ahí luego me acuerdo.
alguien que decía, andaba en pecado, y alguien le dijo que dejara su pecado, un sacerdote. Le dijo, cuando sea viejo, agarro mi rosario, como las viejitas, y me voy a la iglesia. Allí arreglo todo. No tuvo esa oportunidad. Murió repentinamente. Nunca sabe uno cuándo. Hoy la Biblia dice, hoy es el día de salvación. No endurezcas tu corazón. Porque nadie tenemos prometido mañana. ¿Alguno de nosotros podemos prevenir que salga el sol mañana? No. ¿O podemos forzarlo a que salga? No. Todos estamos a la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros, nuestro corazón está latiendo ahorita por la gracia de Dios. Nuestros pulmones están respirando por la gracia de Dios. Pero no tenemos nada, mañana no está garantizado. Por eso, de nuevo, la Biblia dice, hoy es el día de salvación, no endurezcas tu corazón. Y por eso estudiamos la Biblia, hermanos, para saber lo que dice Dios. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y no la podemos ocultar. O sea, la podemos ignorar. Pero no deja de tener el efecto que es la palabra de Dios. La palabra del Dios vivo. Vamos orando. Padre bendito, Dios Todopoderoso. Le damos gracias, Señor, por estas advertencias. Que como cristianos sabemos que hemos sido seleccionados por usted. Nos dio la vida, nos dio la fe para creer. Y nos ha premiado inmensamente por haber creído. Le pedimos, Señor, la salvación de nuestros seres queridos. Los que están en alguna religión donde no les enseñan la palabra o en alguna iglesia llamada cristiana que tampoco les enseña la verdad. Le pedimos que usted les abra los ojos, les toque el corazón y los traiga al arrepentimiento. Gracias por las advertencias que hemos estudiado ahora, para que estemos atentos y alertas que nadie nos venga con palabras lisonjeras, con palabras mentirosas, a decirnos que sigamos otro evangelio o a otro Salvador. Bendiga, Señor, a mi querida familia. Le doy gracias por todos mis hermanos que vinieron en este día a estudiar su palabra y a darle la honra y la gloria. Bendígalos, protéjalos, guárdelos y guíelos todos los días de su vida. Y todo se lo pido, Padre eterno, en el santo y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.